Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Punto y Solución. Hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente y afecta principalmente a órganos como el cerebro, corazón, riñones, ojos. Y no sé si sabías, pero si hacemos un examen de fondo de ojo periódico, tu médico puede evaluar la progresión de tu enfermedad, ajustar tu tratamiento y prevenir sobre todo las complicaciones sistémicas. Para conocer este y otros detalles, quédate con nosotros y te lo iremos contando. Para los que no me conocen aún, soy Manuel Pérez Martínez, médico oftalmólogo con más de 25 años de experiencia en práctica clínica, cirugía ocular, docencia e investigación, maestría y doctorado en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, académico de número de la Academia Peruana de Cirugía y profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios. Agradezco una vez más el espacio que nos brinda Punto y Solución a los diferentes especialistas para exponer nuestras ideas, compartir nuestras experiencias, dar algunas recomendaciones y, por qué no, plantear algunas soluciones. En esta ocasión hablaremos de la importancia del examen ocular en el control de la hipertensión arterial y la repercusión de esta en el ojo. Nos acompaña el doctor Rafael Doig Bernuy, con quien nos une una amistad de hace muchos años. El doctor Doig es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, es especialista en cardiología clínica, cardiología nuclear y angiotomografía de coronarias por el Instituto Dante Passanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Es magíster en gerencia de servicios de salud por la Universidad ESAN, académico asociado de la Academia Nacional de Medicina y médico titular en la Clínica Delgado para las especialidades de cardiología clínica e imagenología cardiovascular. Hola Rafael, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias Manolo por la presentación. Es para mí un privilegio poder compartir nuevamente actividades académicas. Esto es un camino en el que siempre hemos ido juntos desde estudiantes y qué grato poder hacerlo nuevamente también de especialistas. El tema que tocas es un tema definitivamente relevante y prevalente, es decir, presente en el tiempo. Y una de las casualmente mejores herramientas, no solamente para la evaluación, sino para el pronóstico de la enfermedad, es casualmente el que cae en el ámbito de la oftalmología y que muchas veces no es debidamente atendido como herramienta y casualmente es subestimado al momento de hacer exámenes tan simples como un simple fondo de ojo. Y se pierde la riqueza de la información que puede proporcionar. Pues nada, desarrollemos el tema que creo que va a poder ser de utilidad para todos los que nos están escuchando. Claro que sí, qué mejor contigo con la experiencia que tienes en el tema, mi querido Rafael. Bueno, hipertensión es el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, como tú bien sabes, y mortalidad por dicha causa. Constituye un importante problema de salud pública en todo el mundo. Se habla de cerca del 30% de la población mundial comprometida. Y esto ya tiene algo de historia, ¿no? A finales del siglo XIX, Marcus Gunn reconoció una asociación entre hipertensión, los cambios que ocurrían en la microvasculatura retiniana, la enfermedad renal y la enfermedad cerebrovascular. Desde entonces, el fondo de ojo ha sido reconocido como una importante herramienta, como tú lo dijiste, de pronóstico no solo de la patología ocular, sino también a nivel sistémico. Pero cuéntanos, Rafael, un poquito acerca de hipertensión arterial. Quizás nuestro público quiera conocer un poco cómo se define esta, cuándo se habla de la presión arterial está elevada, etcétera. Por favor. Claro que sí. Mira, más que marearnos un poco con las cifras, tomemos como referencia lo que son hechos, ¿no? Si nosotros analizamos cuál es el perfil de patología a nivel mundial,
principalmente en el mundo desarrollado, pero a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares son las que ocupan el primer lugar. Y ahí tenemos un cajón desastre en el cual las múltiples expresiones de la patología del sistema cardiovascular están expresadas. Pero dentro de ese cajón desastre hay algunas patologías que per se constituyen en datos importantes por la relevancia que tienen de manera independiente. Entonces, cuando analizamos esa característica de ser una enfermedad per se, pero además de ser un factor de riesgo relevante para otras enfermedades cardiovasculares, entonces ya el mundo alrededor de la hipertensión cobra otra importancia mucho más gravitante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de la cual, a pesar de que ha sido identificada hace mucho tiempo, todavía seguimos sin conocer cuál es su causa. Si yo agarro a un grupo, el 100% de pacientes que tengo delante, en los cuales se sospecha o se haya ya confirmado que tengan hipertensión, yo solamente puedo identificar la causa primaria, es decir, la hipertensión es secundaria a esta causa primaria en 5% de los casos. Es decir, curando esa causa primaria, la hipertensión que viene a ser secundaria se cura y por lo tanto se acabó el problema. Pero ojalá fuera un porcentaje mayor. Lamentablemente el 95% restante es lo que llamamos hipertensión primaria o hipertensión idiopática, que es el nombre bonito que le ponemos los médicos para decir no sé, Sí, ¿no? no sé. No sé cuál es la causa, pero sí conozco las consecuencias. Y por eso es que, como la hipertensión arterial primaria, que es la más importante por número, es la que más identificada está que tiene impacto sobre determinados órganos, es decir, en su historia natural sabemos que impacta otros órganos del cuerpo humano y que se les ha llamado órganos blancos. Y tienes el cerebro, tienes el propio corazón, tienes el riñón, tienes la circulación periférica, tienes el ojo, ¿no? Y en todos provoca una serie de consecuencias. Con esa historia, es decir, tengo una enfermedad de la cual no conozco cómo se origina. Segundo, está presente en una gran cantidad de pacientes. Y tercero, sé que en su historia natural compromete múltiples órganos del ser humano. Esa historia natural de la enfermedad determina que sea una de las enfermedades con lo que los médicos llamamos la más alta prevalencia en el mundo. Es decir, que año a año hay casos nuevos, pero los que se conocen siguen siendo enfermos a lo largo del periodo del año. Con lo cual tenemos pues una inmensa población de pacientes con hipertensión. Pero ahí no acaba la mala historia. La mala historia continúa en que si yo consigo enfocar a todo el grupo de hipertensos, los sistemas de salud, los médicos dentro de los sistemas de salud, solamente hemos conseguido identificar a 30% de esa población. El otro 70% de hipertensos sigue deambulando por el mundo sin saber que son hipertensos. Es lo peor, claro. La historia natural se da con ellos con mayor agudeza, porque no saben que son hipertensos. Ahora, se pone peor todavía, porque si agarramos ese 30% que los sistemas de salud han conseguido identificar y lo volvemos un 100%, solamente los médicos, los sistemas de salud, consiguen controlar la hipertensión en 30%. Entonces, otros 70% son pacientes que han sido diagnosticados,
pero que no controlan la enfermedad por múltiples razones, desde las que son responsabilidad propias de nosotros, los médicos, al no haber hecho un correcto diagnóstico o al no haber puesto un correcto tratamiento, o son responsabilidad de los sistemas de salud porque el paciente no consigue acceder a ellos, porque no tiene aseguramiento, porque no tiene recursos, porque el Estado no le ofrece la oportunidad de acceder a un sistema de salud, o por factores relativos al propio paciente. Es decir, no ha incorporado conciencia de enfermedad, no sigue el tratamiento, no sigue los controles periódicos, por lo tanto se pierde dentro de su enfermedad. Con este panorama, que podríamos denominar de alguna manera catastrófico, ¿no? El contar con herramientas que primero diagnostiquen, o sea, detecten precozmente al paciente con hipertensión y que además nos permitan seguir de cerca su evolución, ¿no? Para ver si las intervenciones médicas tienen algún tipo de resultado, es entonces que, como habíamos concordado al inicio, el poder obtener información indirecta por un examen de fondo de ojo, por un profesional médico, por un optómetra, es altamente relevante. Y aquí quiero terminar redondeando la idea un poco extensa sobre la descripción de la hipertensión en términos epidemiológicos, que la responsabilidad del diagnóstico y del seguimiento de la enfermedad hipertensión no es responsabilidad ni de los cardiólogos, ni de los oftalmólogos, ni de los médicos exclusivamente. Es una responsabilidad de todo el equipo de salud. Multidisciplinario, efectivamente. Es absolutamente multidisciplinario. Un técnico de salud rural tiene el conocimiento para medir la presión y tiene la capacidad y el conocimiento también para detectar precozmente comportamientos anormales de la presión arterial. Entonces debe ser tan necesario y tan importante en cualquier contacto que tenga un ciudadano con el sistema de salud que se le mida la presión para simplemente tener como referencia que es un valor normal y si es un valor anormal, ponerlo en manos de quien pudiera investigar eso con mayor profundidad. Excelente. Antes de pasar a hablar un poquito del fondo de ojo, me gustaría hacerte un par de preguntas. Si tú tuvieras que hablar de, yo sé que las cifras mágicas no existen, pero si tuvieras que de alguna manera catalogar qué cosa es normal y qué cosa no es normal, para que el público que nos está escuchando pueda entender. Porque se escucha mucho, doctor, yo tengo tanto de presión, ¿tengo presión alta o no? ¿Cómo podrías definírselos así en forma sencilla? Es muy importante. Es muy importante porque si no hay el parámetro numérico, nunca voy a saber si estoy enfermo o estoy en riesgo o no riesgo. El parámetro que universalmente se acepta como guías de las sociedades de especialistas es 14, 9 o 140 sobre 90, de acuerdo a cómo es que se mida en el sistema de salud que estamos. Nosotros usualmente usamos, le quitamos un 0, ¿no? Entonces, 14, 9, ¿no? Todo lo que sea por debajo de 14, 9 es considerado normal. Definitivamente, ya cuando encontramos valores que están muy por debajo de esa cifra y dan síntomas, se considera hipotensión y es anormal también. Pero lo que esté arriba de esa cifra, aún sin dar síntomas, sin no tener ningún síntoma, debe considerarse anormal. Excelente. Y otra de las cosas que quiero que tú me lo corrobores, ahora en estos, ya debemos tener más de 120 días de cuarentena, ¿has notado que se dejaron de ver muchos de estos pacientes hipertensos crónicos por miedo a infectarse de COVID, por no tener cómo llegar a la clínica o porque sencillamente no habían los recursos para darle la atención? ¿Tú crees que ya se está generando esto que algunos autores mencionan como una tercera oleada
de casos que están viniendo ya con estos problemas crónicos? ¿Lo estás viendo en tu práctica, Rafael? Sí, definitivamente. Esto lo he discutido al interior también de los profesionales médicos con los que cotidianamente practicamos medicina, en la clínica y en los foros de las sociedades. La conducta del paciente frente a su necesidad de atención de salud cambió completamente con la pandemia. El foco principal de su mayor temor y atención de salud se ha convertido en el virus. Y ha postergado todas las otras patologías para su atención por temor a acudir a los centros hospitalarios, pero no solamente es por el temor de estar expuesto a un ambiente hospitalario que podría estar infectado, sino también porque los mismos centros hospitalarios del sistema de salud vieron totalmente postergada esa oferta de servicios de otras enfermedades no COVID, porque la demanda del COVID los saturó completamente. Sí es. ¿Qué ocurrió? Los cirujanos, por ejemplo, te deben haber comentado, dejaron de atender y de operar las cirugías regulares de emergencia. Estamos hablando, no estamos hablando de cirugías programadas, sino las cirugías. Así es. Las Las emergencias que ocurren normalmente, siempre. Exactamente. Todo eso, ellos mismos nos dicen, ya nosotros no estamos operando apendicitis o vesículas o colecistitis. Estamos operando peritonitis, que son estadios avanzados del síndrome quirúrgico abdominal. En cardiología, lo que nosotros comenzamos a recibir primero por el teléfono, por correos electrónicos de nuestros pacientes regulares o por otros que encontraban el canal de la teleconsulta, crisis hipertensivas repetidas, síndromes coronarios repetidos que ya al hospital o a la clínica llegaban como infartos evolucionados. O sea, se había perdido la ventana de tiempo de intervención para poder salvar músculo. No, ya estaba perdido el músculo y el infarto. Si había sobrevivido el paciente, ya estaba en fase de resolución. Pero lo más, podríamos decir, dramático, y eso es lo que he percibido también en mi consulta cotidiana, es la gran cantidad de nuevos hipertensos. O sea, gente que comienza a percibir que tiene sintomatología, controla su presión y comienza a registrar sostenidamente valores elevados. Decide finalmente acceder a una atención de salud y con las pruebas, léase la monitorización ambulatoria de presión arterial de 24 horas, léase con otro tipo de exámenes, ecocardiografía, etcétera, etcétera, comienza uno a verificar de que ya estamos frente a un hipertenso que se está estrenando. Y lo otro que ha ocurrido de manera dramática son los hipertensos ya diagnosticados, cuya condición de estabilidad que se había conseguido con determinado esquema terapéutico se perdió. Y entonces hay que plantear y replantear un nuevo esquema terapéutico que requiere inclusive más participación de otros agentes farmacológicos. Claro que sí. Sí, realmente ha sido todo ha cambiado la vida, pues definitivamente, ¿no? Y la manera de cómo hacer la medicina. Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro tema. Hablemos del compromiso ocular y por qué sería importante el chequeo ocular en estos pacientes hipertensos. El diagnóstico de retinopatía hipertensiva es clínico, o sea, tenemos que verlo. Y gracias a Dios se pueden ver los vasos, la microvasculatura de los vasos en el fondo de ojo. Dicen que los ojos son la ventana del alma, y en este caso no solamente del alma, sino también podemos ver los vasos pequeñitos que se encuentran a nivel de la retina. Lo vemos a través de un examen, a través de la oftalmoscopía, ¿no? Que viene del griego de oftalmos, ojo, y ver. ¿Y qué significa? Que puedo ver a través del ojo, a través de estos medios transparentes del ojo, la vasculatura, que no es otra cosa que la representación de la vasculatura en otros órganos
de la economía del humano. Y lo mismo que está pasando en el ojo va a estar pasando en el cerebro, en el riñón, etcétera. Entonces, es muy importante porque nos va a dar una idea de cuál es la progresión de la enfermedad en mis pacientes. Estos cambios retinianos de la vasculatura retiniana se pueden medir, ¿no? Y actualmente se cuentan con equipos inclusive para poder documentar, para poder hacer un seguimiento y ver la evolución. Y también se puede ver que hay un correlato ahora entre el diámetro, ¿no? Y la luz que hay de los vasos y el pronóstico en cuanto a la enfermedad de fondo del paciente. Para que tengan una idea, se hicieron trabajos en los cuales la detección de los diferentes cambios retinianos eran predictivos de mortalidad en el paciente hipertenso. Y así, por ejemplo, en estudios de sobrevida a 3 años, se vio que pacientes que tenían grados de retinopatía hipertensiva bajos, entre 1 y 2, tenían una sobrevida alta de un 70% a los 3 años. Pero si comparamos eso con los pacientes que tienen estadios más avanzados, grado 4, por ejemplo, esta sobrevida bajaba de 70 a un 6%. Entonces, fíjense lo importante que puede ser poder cuantificar cómo se encuentra el estado de la retina de mi paciente. Además, el hecho de encontrar retinopatía hipertensiva es ya un factor de riesgo, y eso Rafael lo sabe muy bien, de infarto agudo de miocardio o de falla cardíaca congestiva y de muerte por causa cardiovascular. Ahora, si la pregunta es, ¿cuáles son estos cambios oculares que pueden ocurrir en los pacientes hipertensos? Pues tendríamos que definir algunos, ¿no? De hecho, retinopatía hipertensiva es lo más frecuente y es lo más importante, pero también se encuentran, por ejemplo, cambios a nivel de la coroides, que es la capa intermedia que tiene el globo ocular, muy rica en vascularización, y también a nivel de la cabeza del nervio óptico, que tiene una irrigación capilar y que en casos de hipertensiones muy avanzadas o severas pueden verse disminuida la irrigación sanguínea con la consiguiente neuropatías isquémicas, que luego quizás mencione algo al respecto. Pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, lo que se ve es que la presión arterial, al elevarse en forma sostenida, va a generar una constricción de las arteriolas muy chiquitas que se encuentran a nivel del ojo, a nivel del globo ocular. Y esta constricción, que se hace sostenida a través del tiempo, va a hacer que las paredes vasculares se engruesen. Y al engrosarse se van a esclerosar, se van a poner duras, ¿no? Y esto va a generar necrosis, va a generar muerte de las paredes y se va a romper esa barrera que normalmente existe, que le llamamos barrera hematorretinal. Al romperse esta barrera es donde se va a generar los sangrados, los exudados, la colección de fluidos, etc. Ahora, estos cambios pueden ser, como bien saben, agudos o pueden ser crónicos. Mientras más agudo es el cuadro, más aparatoso va a ser este, y las manifestaciones oculares pues van a llevar al paciente rápidamente a la consulta. Estamos hablando de cambios que pueden llegar inclusive hasta compromisos del nervio óptico o de la mácula. Cuando los cambios son crónicos, es ahí el problema, y eso lo mencionó el doctor Doig hace un momento. Él dijo que hay pacientes que se pasean sin saber que tienen la hipertensión. Sin embargo, están generando problemas crónicos que solamente podrían ser detectados con el examen o a veces con un fondo de ojo. Estos casos son asintomáticos. El paciente no sabe que tiene el problema y cuando se da cuenta que lo tiene, muchas veces ya es tarde. Entonces, eso hay que considerarlo sobre todo en los chequeos preventivos. Clasificaciones de retinopatía hipertensiva, pues han habido muchas a través de la historia, podríamos mencionar varias, pero yo creo que lo importante y que deben conocer es de que hay una progresión, hay una evolución en el tiempo y de acuerdo al grado de compromiso se va poniendo peor, la película se va haciendo cada vez más fea. Entonces, el médico generalmente adopta una de las clasificaciones porque de acuerdo a eso él hace su correlato clínico con la evolución de la enfermedad de fondo.
¿Qué otros compromisos? Porque no todo es retinopatía. Hay otros compromisos que puede generar la hipertensión arterial a nivel ocular, como por ejemplo la coroidopatía hipertensiva, ya le dijimos, el compromiso del nervio óptico generando neuropatías isquémicas, donde el paciente va perdiendo en forma progresiva la visión y es porque el nervio óptico se va quedando sin una adecuada irrigación sanguínea. El síndrome ocular isquémico y la enfermedad carotidia oclusiva, los macroaneurismas retinales, que son verdadera suerte de aneurismas dentro de la retina. Y hay algunas consideraciones, por ejemplo, en caso de la diabetes, ¿no? En pacientes que tienen, por ejemplo, retinopatía diabética, se recomienda un adecuado control de la presión arterial porque eso de alguna manera prevendría el desarrollo de retinopatía, sobre todo en los diabéticos de tipo 2. En casos específicos, por ejemplo, de degeneraciones maculares relacionadas a la edad, hay que cuidar la hipertensión y controlarla porque esto tiene un efecto directo con la perfusión sanguínea que ocurre a nivel de coroides. Y finalmente, creo que podríamos redondar la idea en los pacientes con glaucoma. Tanto degeneración macular como glaucoma siempre se ha tomado con mucho cuidado porque hay mucha controversia en el tema, pero sí se ha llegado a demostrar, por ejemplo, que pacientes con glaucoma, la hipertensión arterial aumentaría el riesgo para su desarrollo y para su progresión. Posteriormente comentaré un par de cositas en relación al tratamiento, en las cuales voy a pedir la opinión del doctor Doig. Rafael, en cuanto a las recomendaciones, tú en tu práctica diaria, ¿qué medidas preventivas o terapéuticas tomas, sobre todo cuando tienes un paciente nuevo que te llega con presión arterial elevada? Mira, sí, poniéndole un poco de pausa a la respuesta, a darle a tu pregunta específica, me voy a colgar de varias de las cosas que has ido mencionando los minutos atrás. Y es que efectivamente toda esta descripción que haces de la fisiopatología que ocurre con el deterioro vascular de la retina y qué tan rico es en información el fondo de ojo, te puedo decir que la imagen que se obtiene con el fondo de ojo es como si hubiéramos tomado una muestra de todo el sistema vascular de ese paciente. Las fragilidades vasculares expresadas en los aneurismas, las esclerosis expresadas en los engrosamientos, las rupturas de las paredes expresadas en las pequeñas hemorragias y todo, que al final de cuentas son las que dan la categorización de la severidad de la retinopatía, son tranquilamente extrapolables a todos los territorios vasculares. Y por lo tanto puedo hacer inferencias de que en el mismo estado podría estar con depósitos de lípidos, etcétera, etcétera, la circulación coronaria o la circulación cerebral o la circulación vascular periférica de miembros inferiores. Pero en el estadio inicial, lo que en las clasificaciones que también coincido contigo son variables, ¿no? Pero todas tienen que ver con esta secuencia fisiopatológica en lo que se llama el grado 1. Lo que ocurre al final de cuentas es un estrechamiento de la luz del vaso, que es la definición per se de lo que ocurre con la hipertensión. La hipertensión no es otra cosa que una tubería de, por poner 2 pulgadas, se reduce a media pulgada teniendo que transmitir la misma cantidad de fluido porque hay un tejido que necesita esa misma cantidad de fluido. Entonces, como información, ahí tienes que una de las cosas impostergables, cuando uno tiene este acercamiento inicial con un paciente nuevo en el cual se sospecha hipertensión, debe ser pedirle un fondo de ojo, porque me va a dar una lectura bastante importante, amplia y complementaria a los exámenes auxiliares que yo voy a hacer, como la monitorización ambulatoria de la presión arterial y el ecocardiograma o la prueba de esfuerzo, que por el momento han quedado suspendidas por indicación de todas las sociedades de especialistas por el tema de los aerosoles. No es saludable tener a alguien resoplando a tu costado en medio de una
un potencial contagio masivo, ¿no? Por lo tanto, cobra importancia, otra vez, este approach inicial que se hace con el paciente nuevo a través del fondo de ojo. Pero ahí tenemos en el extremo inicial. Quiero colgarme de lo que mencionaste de la clasificación y los estadios avanzados, ya sea de la esclerosis, ya sea de la ruptura de paredes, ¿no? O ya sea inclusive del edema de papila, de estos estadios avanzados de la retinopatía hipertensiva como un factor importante prognóstico. Si yo encuentro que el oftalmólogo me refiere en el informe del fondo de ojo que ha encontrado retinopatía hipertensiva grado 3 o grado 4, me pone a mi cardiólogo en una situación de urgencia porque está demostrado estadísticamente que al yo encontrar ese tipo de compromiso retinal, tengo una progresión de enfermedad muchísimo más rápido que los dos estadios iniciales. Por lo tanto, el pronóstico de deterioro de ese paciente es mucho mayor en menor tiempo. Y por lo tanto, debo atacar mucho más agresivamente la hipertensión de este paciente. Entonces, no solamente me sirve para poder calificarlo inicialmente, sino en los estadios avanzados ponerlo como una población de riesgo especial que merezca una atención diferente. Correcto, correcto, excelente. Y sí, pues porque si hablamos de tratamiento específico para retinopatía hipertensiva, yo tendría, si tú me preguntas, ¿hay algún tratamiento para la retinopatía hipertensiva? Yo tendría que decirte que aquí el tratamiento es de la enfermedad de fondo, ¿no? El Correcto. tratamiento de la enfermedad de fondo es lo que manda. Ahora, definitivamente hay algunas complicaciones producto de la hipertensión que se generan en el ojo que sí las puedo tratar específicamente. Por ejemplo, si tengo un paciente que me ha hecho por este efecto de la vasoconstricción y por efecto de la esclerosis, me ha hecho una isquemia retinal periférica, probablemente ese paciente va a necesitar pues el uso de antiangiogénicos o probablemente el uso de láser para poder tratar focalmente esos problemas. Lo mismo si se me presenta un macroaneurisma en la retina, etcétera. Pero de hecho, el tratamiento base es el tratamiento de la enfermedad de fondo, de la hipertensión arterial. Ahora, también estoy totalmente de acuerdo que el manejo de un paciente hipertenso debe ser multidisciplinario, ¿no? Porque aquí todos intervienen, desde el cardiólogo, el oftalmólogo, el trabajador, el asistente rural, el nutricionista, la enfermera, etcétera, todo un equipo que debería participar en este trabajo. Yo recuerdo mucho cuando estaba en el hospital había el club de los hipertensos, ¿no? Y había el club de los diabéticos, donde ahí trabajábamos una serie de especialistas de diferente tipo para trabajar con estos pacientes. Ahora, hay algunas consideraciones que hay que tener, ¿no? Y, por ejemplo, si tienes un paciente que está haciendo presiones arteriales elevadas, hay que tener mucho cuidado cómo bajar esa presión, ¿no? Entonces ahí hemos tenido infinidad de reuniones conjuntas con especialistas, con cardiólogos, internistas, etcétera, porque la baja de la presión arterial no puede ser brusca, porque al ser brusca vas a afectar indirectamente la circulación retinal y coroidea, y eso le puede generar al paciente problemas, por ejemplo, de pérdida visual, pérdida de campo visual por compromiso directo del nervio óptico, ¿no? Entonces, esta baja de presión, y eso lo sabes tú mejor que yo, debe ser de forma controlada, ¿no? Para que de esa manera no haya una falta de perfusión tisular que genere una pérdida visual permanente. Aquí hay un tema que es de controversia y eso lo quería conversar contigo. Sabemos que la hipertensión, la presión arterial en general, tiene un ritmo circadiano, ¿no? Y esta suele bajar en la noche. Por lo tanto, se recomienda desde el punto de vista ocular no dar tratamiento hipertensivo de noche, porque eso podría hacer que baje más la presión en esos momentos y estaríamos, por ejemplo, pacientes que ya tengo con historia de esclerosis y que me están haciendo problemas de neuropatías ópticas isquémicas, podría estarles perjudicando más la perfusión a nivel de nervio óptico, a nivel de la cabeza propiamente. O en pacientes, por ejemplo,
que son glaucomatosos. Podría estar empeorando el campo visual. Hay estudios donde se ve cómo la terapia en ese sentido va afectando el campo visual de los pacientes. Lo mismo, ¿no? Algunas consideraciones en pacientes que tienen diabetes y a su vez hipertensión, tratar esa hipertensión porque definitivamente eso va a mejorar su retinopatía diabética y su retinopatía hipertensiva. Y en los casos de la degeneración macular y el glaucoma, como mencioné, en el caso de la degeneración macular, al haber un efecto directo en la circulación coroidea, estaríamos de alguna manera controlando la evolución, aunque eso es discutido. Se dice en algunos estudios que por más que se controle la presión arterial, el daño en la mácula está hecho y eso es irreversible. Y en el caso del glaucoma, pues controlar la hipertensión para evitar su progresión y sobre todo el desarrollo. Sobre todo en algunos grupos donde se sabe pues, que es más propenso a hacer este tipo de problemas, como la población afroamericana. ¿Tienes algo que comentar en relación a esto del manejo de antihipertensivos, Rafael, sobre todo en la noche? Claro. ¿Qué opinión te mereces? El comportamiento normal de la presión es que efectivamente deba haber una bradicardia durante las horas de sueño, es decir, la frecuencia cardíaca disminuye el número de latidos por minuto porque las necesidades metabólicas disminuyen. Y este descenso de la frecuencia cardíaca está acompañado a su vez por un descenso de la presión arterial. Entonces, este comportamiento que en términos médicos, en términos de análisis de tal se llama DIPER, ¿no? Deep, de profundidad, se evalúa con la monitorización ambulatoria de la presión arterial de 24 horas. Entonces, es un aparatejo que te lo ponen como un tensiómetro normal, pero te va midiendo durante el periodo diurno cada 15 minutos la presión y durante el periodo nocturno cada 30 minutos. Entonces, lo que nosotros normalmente tenemos en el consultorio, los cardiólogos, cuando tomamos la presión, es una foto. Y este aparato lo que nos da es la película. Entonces, la película de la evolución de la presión arterial en un periodo de 24 horas, podemos analizar, primero, para el diagnóstico, si este paciente es un paciente hipertenso diurno, nocturno o de 24 horas. Y dos, si tiene, a pesar de ser hipertenso, el comportamiento de descenso de la presión arterial durante las horas de sueño. Cuando nosotros damos el tratamiento, observamos también qué tanto se profundiza ese efecto de los fármacos o de la terapia que hayamos dado en la noche, porque lo que nosotros no queremos es tener un paciente hipotenso, porque así como se perjudica por la hipotensión la retina y todas las estructuras del ojo que tú has mencionado, hay otras estructuras como el riñón, claro, y el mismo corazón que se perjudican por una hipotensión sostenida. Pero más que nada, el que se perjudica es el cerebro. El cerebro es un órgano sumamente noble, requiere circulación constante y como se sabe importante, él no negocia. A él no le llega ni sangre suficiente a la presión suficiente, él se apaga. Así es. Entonces, no negocia. Por eso es que podemos tener síncopes, por eso es que podemos tener ante hemorragias o isquemias severas, pérdidas importantes de tejido cerebral, pero él se defiende apagándose. En ese mismo sentido, cuando el ojo no tiene esa capacidad de defensa, y si ocurre que hay una hipotensión nocturna, se va a perjudicar. ¿Cómo es que podemos ponernos un pie adelante de ese perjuicio? Si el paciente es monitorizado regularmente, ¿no? A través de una monitorización ambulatoria de presión arterial de 24 horas, y si hay un profesional médico que lo está evaluando constantemente para ver si el tratamiento que sigue es el adecuado o no. Entonces, esas son las herramientas que se tienen como para poder seguir la evolución de un paciente. Claro que sí. Sí, definitivamente.
Si recordamos, el cerebro y la retina comparten algunos antecedentes embriológicos, ¿no? Entonces, hay mucha correlación ahí. Y sí, lo del seguimiento estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No solamente el control de la presión arterial de esa manera tan estrecha, y si además tengo un paciente, ya sea con glaucoma o con degeneración macular o algún problema propio del ojo, pues hacer las pruebas respectivas, ¿no? Para saber si el tratamiento que estamos dando, no solamente desde el punto de vista oftalmológico, está funcionando, sino que también si su tratamiento sistémico funciona. Entonces, una vez más, Eh, volvemos a lo mismo. El médico debe tener una visión integral del paciente, ¿no es cierto? en esa línea, permíteme devolverte también la pregunta, porque es una pregunta constante que tengo en el consultorio. El paciente, cuando le dices, usted es hipertenso, y ya hay algunas secuelas de su hipertensión, ¿no? Por ejemplo, tiene una miocardiopatía hipertrófica que puede ser leve o moderada, es decir, el engrosamiento de las paredes del corazón producto del esfuerzo adicional que tiene que hacer el corazón como bomba frente al estrechamiento de las arterias. Y lo primero que preguntan es, doctor, ¿esto va a ser reversible? Entonces, lo mismo, quisiera por favor si me pudieras ilustrar para poder contestarle la pregunta, si estos cambios o hasta qué grado de cambios estructurales que ha habido vasculares en la retina y que hemos descrito por la clasificación mencionada minutos atrás, hasta qué punto son reversibles. Sí, es buena pregunta porque también hay discusión al respecto, ¿no? Y va a depender mucho si estos cambios son agudos, por ejemplo, o si son crónicos. Es típico en la interconsulta que recibimos de otros colegas donde nos preguntan, paciente con antecedente de hipertensión arterial, se solicita fondo de ojo para ver si hay cambios agudos o crónicos. No sé, eso es lo que le interesa al internista, al médico tratante. Cuando tú tienes un cambio agudo, brusco, debido a la hipertensión arterial, su repercusión va a ser un espasmo, una vasoconstricción brusca de las arteriolas, y esto va a conllevar, por ejemplo, a sangrados, va a conllevar a exudación, ¿no? A manchas algodonosas que representan no otra cosa que la muerte de las fibras nerviosas, hay una necrosis, hay una muerte. Y cuando uno evalúa en el tiempo, yo estoy seguro que si evalúo ese paciente, quizás a las 10 semanas de haber sucedido el accidente vascular, desaparecen estos signos. Es decir, si yo encuentro, por ejemplo, un paciente el día de hoy que ha tenido un aumento brusco de presión y le encuentro una retinopatía eh, exudativo hemorrágica, para catalogarla en grados, podría ser un grado 3 de retinopatía hipertensiva. Si ese paciente recibe el tratamiento adecuado, probablemente en unas 8 a 10 semanas todos esos signos se vayan a revertir. En los cambios crónicos el tema es diferente, porque por lo mismo que son crónicos y son llevaderos, y dependiendo la edad del paciente hay otros factores que considerar, porque hay un tema que no he hablado, porque ya nos extenderíamos mucho, y es el tema de la arterioesclerosis. Es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial en un fondo de ojo de los cambios que son dependientes de arteriosclerosis o que son dependientes de hipertensión. Entonces, el diagnóstico diferencial ahí es muy difícil porque comparten muchas cosas. Entonces, ahí necesitas un poco más de historia, un poco más de exámenes para saber cuál fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que quizás conversemos en otro momento. Pero sí, podrían ser reversibles y lo importante es el manejo oportuno y la detección precoz de estos cambios. Vamos a pasar, Rafael, si me permites, algunas preguntas que nos están haciendo Claro nuestros que sí. amigos que están participando esta noche. Y, por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿se han registrado más casos de hipertensión arterial dado el aumento del estrés durante la pandemia? Antes de cederte la palabra, esto en este gráfico de las oleadas lo han catalogado dentro de la cuarta oleada, ¿ya? Primera oleada son todos los casos relativos a COVID, los muertos por COVID, los que han salido de cuidados intensivos por COVID. En segundo, vendrían todos los pacientes con enfermedades regulares. En la tercera oleada es la que hablamos hace un momento de los casos crónicos que se han dejado de atender. Y luego viene una cuarta oleada, que son los pacientes
que están relacionados a estrés postraumático, a problemas de ansiedad y todo este grupo. Entonces, esta pregunta me parece interesante. ¿Qué cosa te parece a ti en tu práctica? Bueno, no ha habido que esperar mucha ola porque han venido casi en paralelo. Sí. Sí, no, como te mencionaba hace un rato, la cantidad de nuevos hipertensos que están llegando al consultorio es bastante relevante. Pero una variable que no estoy queriendo tomar como absoluta, creo que va a necesitar un estudio mayor, es la precocidad con la que ahora se está presentando estos nuevos hipertensos. Antes era esperable en la faja etaria de 45 años en adelante, pero ahora estamos viendo lo de 35 años en adelante. Y gente que está laboralmente activa, que está casualmente laboralmente muy estresada por que las condiciones de evolución de los mercados, de las diferentes industrias que tenemos dentro de nuestra actividad económica como país están siendo de alguna manera estresadas y forzadas a, a, a respuestas dentro de una crisis general, ¿no? Entonces, eso se refleja orgánicamente en las personas. Entonces, ese nivel de somatización creo que va a ser motivo de mucho estudio para ver qué tanto ha sido la situación per se, pero también qué poblaciones han sido más vulnerables ante ese estímulo para poder identificarlos y evitar que ocurra más adelante, ¿no? Sí, no sé si para bien o para mal, COVID nos está llevando pues a hacer una serie de reevaluaciones y replanteamientos, ¿no? A cosas que ya se daban por conocidas y que aparentemente no estaban tan bien conocidas. Pregunta, si tengo familiares con hipertensión arterial, ¿desde qué edad me recomienda usted realizarme chequeos médicos? Bueno, a ver, eso no está tan definido como, por ejemplo, los gastroenterólogos recomiendan que si uno ha tenido cáncer de colon en la familia, es decir, padres, hermanos, abuelos con cáncer de colon, su primera colonoscopía preventiva para detectar probables lesiones neoplásicas, debe ocurrir a los 40 años. Si no tiene ese antecedente familiar, debe hacerse a los 50 años. Con la hipertensión y la edad no es tan simple. Es simplemente saber que uno tiene esa carga familiar, esa carga genética, pero como una probabilidad que el ambiente va a hacer que se exprese o no. Entonces, lo aconsejable es lo que las guías en general de manera preventiva aconsejan, que uno a partir de los 40 años deba tener una evaluación médica periódica, que puede ser anual, que puede ser bianual, de acuerdo a esas mismas características genéticas y a los antecedentes propios de patologías que se hayan desarrollado hasta esa edad. Si obviamente yo ya tengo una carga genética en la cual hasta el perro de la familia se ha muerto de infarto, entonces definitivamente debo tener una preocupación mayor a detectar precozmente los factores de riesgo en los cuales está la hipertensión o ya el desarrollo de enfermedad coronaria si es que este ha sido el antecedente familiar. Entonces mi evaluación debe ser pues anual, debo controlarme mediante exámenes de laboratorio semestralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo parte de que uno esté expuesto a una opinión autorizada que viene a ser un médico. Y no necesariamente ir de frente al especialista. Para eso están los médicos generales y de ahí pasar a los internistas y después pasar a los especialistas. Es una secuencia lógica que existe dentro del manejo de los pacientes. No, tiene que haber un médico tratante y él va a definir qué interconsultas hacer y sobre todo cuál debe ser el seguimiento y la frecuencia de los mismos, ¿no es cierto? Porque va a depender mucho
el estadio de la enfermedad que tiene el paciente y las complicaciones que pueda tener en ese momento. Aquí hay una pregunta interesante, me dice, se me ha diagnosticado hipertensión gestacional. ¿Debería estar preocupada por mi visión? Bueno, es conocido el compromiso ocular en gestantes que hacen preeclampsia y sobre todo eclampsia, inclusive con compromiso severo de la visión producto de un desprendimiento de retina exudativo. Generalmente estos casos son manejados de manera médica y son reversibles cuando se termina el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? La gestación. O sea, una vez que el paciente da a luz, se acabó su problema, ¿no? Pero sí, sí puede haber un compromiso visual y es importante, sobre todo si hay el antecedente de hipertensión en gestantes o si desarrolla la hipertensión durante la gestación, los controles oftalmológicos periódicos. Algo que acotar en la parte cardiológica en gestantes, Rafa. No, que justo cae dentro de lo que mencionaste de los compromisos agudos, ¿no? Todo el tema de la hipertensión gestacional es un proceso agudo, es un proceso tóxico que está ocurriendo con la gestante, en la cual la causa de la toxicidad es el propio producto del embarazo. Por eso es que es tan complicado, ¿no? Y es tan urgente el control de ese estado tóxico para como echarle un balde de agua fría al incendio, ¿no? Para que se amance todo y pueda continuar la gestación. Correcto. Mira, aquí hay una pregunta que voy a tratar de amarrarla con la charla que dimos la semana pasada. Dice, durante la cuarentena he sentido ligeras taquicardias. ¿Es un signo de alarma? Sigue la pregunta. ¿Se me puede revisar a través de una videoconsulta si sufro de hipertensión arterial o tengo que ir sí o sí a la clínica? Y quiero aprovechar esta pregunta porque la semana pasada tuvimos una conversación con Víctor Monge sobre el tema de la videoconsulta médica. Y desde el punto de vista de su especialidad, pues coincidimos en varios aspectos. Yo te quería preguntar en relación a la tuya, a tu especialidad. ¿Qué utilidad le ves a la videoconsulta médica y hasta qué punto crees tú que se puede llegar en una videoconsulta médica cardiológica? En este ámbito de las cosas a distancia y de manera virtual que la coyuntura nos está obligando, hay que separar dos conceptos. Lo que significa la telemedicina de lo que es las consultas virtuales. No son lo mismo, no confundir Definitivamente. el ejercicio de la telemedicina, que significa llevar conocimiento médico a distancia y que puede tener determinadas condicionantes respecto de su capacidad resolutiva en función de quiénes son los actores en ambos extremos de la línea y los elementos de ayuda con los que se pueda contar. En la consulta a distancia o videoconsulta o teleconsulta, como querramos llamarla, en la cual es, por ejemplo, si tú estando en tu escritorio, como veo, ¿no? Me dices, estoy con frío, para mí va a ser muy difícil que pueda corroborar esa apreciación tuya, porque es una apreciación subjetiva. A lo mejor tú eres friolento y definitivamente si yo me voy ahí y yo no soy friolento, pues no voy a tener la misma impresión que tú, salvo que le pongamos un elemento objetivo, y es que tú me enseñes un termómetro en el cual digas, estoy a 22 grados y mi temperatura corporal es de 36,5. Ese es un elemento objetivo que tú me estás facilitando. En el caso de la pregunta de quien nos la ha hecho llegar, si es posible hacer una consulta de diagnóstico de hipertensión, claro que sí, en tanto haya ese elemento objetivo, que es que el señor que está en su casa pueda ponerse correctamente un tensiómetro. Ahora que hay tanto tensiómetro digital, es muy útil.
ponérselo correctamente y obtener una cifra a través de la cual yo pueda sacar una conclusión que no se va a basar solamente en el número, sino también se va a avanzar en los antecedentes clínicos que yo le pueda preguntar, síntomas, ¿no? Fundamentalmente síntomas. Entonces, ambas cosas me pueden llevar a la probabilidad diagnóstica de que tenga hipertensión. Pero hasta que no se hagan los exámenes auxiliares y pueda yo Claro, ponerle te un quedarías con estetoscopio en el pecho, un diagnóstico exacto, presuntivo, ¿cierto? correcto, incompleto, Así es, ¿no? así es. Pero eso es lo que llamaríamos una consulta virtual o una teleconsulta. Pero si yo tengo un sistema en el cual en el extremo, ¿no?, hay un técnico de salud, vamos a poner, en el cual Correcto. pon el estetoscopio está ligado a la computadora y yo voy a tener la oportunidad de saber eso. Le toman un electrocardiograma, me lo pasan por acá, le hacen un ecocardiograma en la cual yo voy dirigiendo cómo va poniendo el transductor y la imagen me llega directamente a la computadora. Entonces estamos hablando ya de telemedicina. Estoy transfiriendo todo el conocimiento desde la emisión hacia un receptor y estoy recabando información procesada por alguien que también tiene conocimiento para filtrarla de manera adecuada hacia el emisor. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Rafael. Eso, la telemedicina, en realidad la videoconsulta es una parte de hacer telemedicina, porque telemedicina tiene varias aristas, ¿no? Una de ellas es la diagnóstica, la terapéutica, la educativa, etcétera, ¿no? Correcto, correcto. Pero requiere, pues, para hacer una buena telemedicina requiere de infraestructura, de logística. No, ya en otro momento conversaremos de eso, pero claro, en oftalmología es lo mismo. Si yo tengo de acá en una zona remota, recóndita, una persona entrenada y que tenga los equipos, que tengan capacidad de conectarse vía internet con un centro local donde se va a hacer el diagnóstico, se podría hacer. Pero eso no es lo que sucede. Acá se quiere reemplazar muchas veces un teléfono enviando una foto sin tener mayores posibilidades de hacer mediciones y cosas. Y entonces, también que la medicina tenga su parte de magia, pero no somos brujos. Entonces, hay mucho para conversar aquí. Bueno, yo creo que ya estamos bordeando la hora. Vamos a ver si podemos eh, puntualizar algunas conclusiones para cerrar la charla que hemos tenido el día de hoy, Rafael. A ver, yo podría decir que está claro que la hipertensión tiene efectos generalizados en la microvasculatura general, específicamente en el ojo. La detección de esta retinopatía hipertensiva va a tener un valor pronóstico sobre el daño de los órganos blancos que bien mencionaste y va a alertar a los especialistas para un manejo sistémico urgente o inclusive para preventivo o de cambio de terapias sistémicas. El examen oftalmológico debe ser un examen inicial y un examen periódico de acuerdo a las sugerencias de su médico tratante. Este debe ser de preferencia con oftalmoscopía indirecta, donde se pueda ver toda la periferia y por lo tanto va a requerir de una dilatación del paciente. Entonces, si usted es hipertenso y va a ir a una consulta, por favor vaya acompañado porque lo más probable es de que le dilaten la pupila para hacerle el examen. Ya hemos dicho, hemos llegado a la conclusión que este debe ser un trabajo multidisciplinario para el manejo de la hipertensión arterial y creo que yo redondearía la idea con decirles que la detección temprana de los cambios microvasculares ayuda en el tratamiento de las complicaciones oculares y sistémicas de la hipertensión. Rafael, ¿quieres concluir algo? ¿Algo que quieras remarcar? No, 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 has sido tú sumamente claro. Son los 3 puntos. El primero, la hipertensión es una enfermedad de alta prevalencia y relevante en el contexto de la patología que sufrimos como país. Segundo, efectivamente, su detección es responsabilidad multidisciplinaria, no es exclusivamente del especialista de cardiología, sino de todo el equipo de salud. Y tercero, el fondo de ojo es una herramienta valiosísima
para el pronóstico, para el diagnóstico y para el pronóstico de la enfermedad. Excelente. Rafael, muchas gracias. Ha sido siempre un placer y muy aleccionador conversar contigo. A ustedes, amigos, muchas gracias por su atención y participación, y será hasta muy pronto en una nueva edición del programa. Cuídense y cuiden mucho a los suyos. Nos vemos.